Bueno, pues saludando a todos y todas las personas, hombres, mujeres, niños, los que están participando en este programa, que esperamos que sean programas que escuche la familia, que escuchen en colectivos, que escuchen comunitariamente. Mi charla, que es sobre la geopolítica internacional y nacional, empezaría por decir que en lo internacional hay un largo periplo de problemas que son básicamente los dos conflictos más sobresalientes de ahora, que son el de Ucrania y el de la zona de Gaza. El conflicto en Ucrania tiende a salirse del escenario conocido que es en Ucrania para envolverse más en la OTAN. Las intenciones de la OTAN son las de entrar detrás del telón del teatro de operaciones que realiza Rusia, que es en Ucrania, y ellos están tratando de entrar en escena. Y ya son varias las intenciones que hay serias de enviar misiles tierra adentro o territorio adentro de Rusia. Y ese escalamiento pues tiene el favor de los países de la OTAN y pues oposición de muchos sectores de todo matiz, porque esto no es solamente la oposición de las personas que piensan en la paz. Por ejemplo, dentro del proceso electoral norteamericano, pues Kamala y el grupo que ella representa, está Biden, está Obama, ellos realmente son los que están tratando de llevar adelante pues una derrota estratégica militar de Rusia, cosa que yo veo que es muy imposible si no se cruza por una guerra atómica. Y pues está el sector de Trump que plantea que puede acabar la guerra en 24 horas. Entonces esto es como los contrasentidos más increíbles, ¿no? Trump es un hombre supuestamente de derecha, pero opuesto a la guerra con Rusia. Y lo anuncia como es, que dice un conflicto entre OTAN y Rusia nos acercaría a un conflicto nuclear. Y él quiere que esa guerra no se lleve más el presupuesto norteamericano de impuestos de la gente, y que no se puede llegar a un borde de guerra mundial porque sería un desastre. Sigue insistiendo en que no habla ni del enemigo, sino que el contradictor es la China y que ese es en el sector comercial, en las hegemonías comerciales mundiales. Por su parte, Israel sí no ha parado. Israel sigue extendiendo el teatro de operaciones de ellos. Pasó de Gaza a Líbano. Yo la vez pasada hablaba de otro país que no era Líbano. Hablaba de Libia, me confundí. Pero sí, ya pasaron a Libia, bombardeos mayores, escalamiento mayor de la guerra. Todo el mundo dice Hezbollah no es el mismo de hace 10, 15, 20 años. Y una cosa curiosa es que recibe el apoyo de Irán. Pero dentro de la modalidad de guerra, que es la asimetría, guerras asimétricas, pues las guerras asimétricas que son, que muchas de ellas se dan a través de terceros. Como Estados Unidos tiene una guerra contra Rusia, le lleva la OTAN cerca a Rusia a través de Ucrania, interviene la OTAN, está interviniendo la OTAN, pero esa es una guerra asimétrica que se da a través de terceros, ¿no? O sea, no se da como una guerra entre dos estados, sino que se da una guerra intermediaria por otros factores. Aquí está pasando lo mismo, porque Irán está, pues obviamente, protegiendo Hezbollah y otros grupos de Medio Oriente, y eso pues va a hacer que el escalamiento sea mayor, los muertos más numerosos, los desastres de la guerra van a venir en mayor proporción. Pero, pues, ¿quién para esta guerra? Si Israel simplemente, o el Estado sionista más bien, nunca ha tenido en cuenta ninguna resolución, no hay quien lo pare. O sea que el escalamiento viene en todos los sentidos de las dos guerras, una de genocidio y otra de guerra. Respecto a la problemática nacional, yo esta vez me quiero pronunciar, quiero hablar, quiero
quiero como referirme a dos discursos del presidente Petro que habló, tanto el de la ONU como uno que hizo, un foro académico que hizo, creo que fue en Pereira o en Armenia, no estoy seguro. Bueno, él se refirió en los discursos a varios problemas, pero yo empezaría diciendo, porque me quiero referirse al programa de él, que tampoco es muy poco lo que se habla del programa de Petro. Se habla de las cosas que él en su momento plantea y se hace, pero no ha habido una mirada más global, más total de lo que él piensa. Yo diría que hay tres ejes centrales de lo que él plantea, que son la vida como valor absoluto, la paz total, que también es integral, y la democracia a partir de la orientación, organización y movilización popular. Es decir, la democracia nacida, originada en el poder popular. Creo que si lo miramos desde el punto de vista, este punto, el de la democracia, como él la plantea, pues en teoría pues es la única democracia que puede haber realmente que sea democracia, la que surge del pueblo. Porque es que la democracia de los partidos que representan al pueblo, pero que al final no son el constituyente primario, pues estas instituciones llamadas partidos o las instituciones del Estado pueden plantearse una democracia representativa, porque surge del poder popular, porque surge de la voluntad popular. Pero la democracia única y real es la que realmente se plantea a partir de la movilización popular, del sentir y el deseo popular. Hoy por hoy son muy pocas las democracias que se levantan desde eso. Son democracias representativas, democracias muy recortadas porque la abstención y la poca participación hacen que, por ejemplo, en Estados Unidos un presidente electo se pueda elegir con el 20% de la población potencialmente en capacidad de elegir, incluso con menos. En Colombia el fenómeno de la abstención ha ido disminuyendo, pero igualmente un presidente se elige puede ser con el 25 o 30% de la votación. Entonces, a pesar de que ha crecido en Colombia la representación, de todas maneras esta es una democracia que está por construir, porque una democracia surgida de partidos no es una democracia solamente representativa, pero no refleja el país nacional del que hablaba Gaitán. El país político se ha tomado el país nacional, o sea, la nación, y la representa, pero la nación como tal ha sido más abstencionista que participativa. Petro habla de construir un poder popular para poder hablar de la democracia. Y lo de la paz total, pues es un fenómeno que finalmente no se acaba de cumplir. El ELN no quiso renovar una tregua y por el contrario fue quien la rompió. O sea, en últimas, sus eventos militares y sus acciones militares llevan es para una ruptura. Muchos sectores están pidiendo negociar a pesar del conflicto, porque pues la paz de Juan Manuel Santos y la FARC se negoció en medio del conflicto, dándose plomo. O sea, en medio de la nube, de la pólvora, se estaba negociando. Yo creo que es válido negociar en medio del conflicto. Y solo sí que lo que se vaya acordando se vaya aplicando y no esperar el año sexto o el año 20º o el año 2030, 2050 para decir que se firmó la paz. La paz conviene y si no es este momento oportuno, a futuro no sé cómo se puede firmar un acuerdo de paz. Entonces, yo dejo como que estas son las directrices de Petro en su programa por donde él ha alineado sus ejes temáticos transversales y estratégicos. La vida como valor absoluto, la paz total y la democracia surgida de la Colombia profunda. Pero él ha planteado una serie de temas que son un poco más de agenda mundial y fue particularmente la que se refirió en la ONU, que es la del calentamiento global. Calentamiento global que ciertamente pone en perspectiva el exterminio de la humanidad. La gente no
no alcanza a percibir quizá porque no está en su inmediatez los cambios drásticos que se han producido en los ecosistemas mundiales, en los sistemas ecológicos mundiales, y vemos es pequeñas alteraciones, pero las siente más el campesino, que sus tiempos de siembra y cosecha ya se variaron, se cambiaron, se han elevado los pisos térmicos, nuestros climas dependen de los pisos térmicos. Entonces nuestros pisos térmicos hacen que, por ejemplo, toda la zona de páramos se esté calentando y haya cultivos que antes no existían o no era posible que se dieran. Entonces, hay cultivos que empiezan a aparecer en las zonas de páramo, que es donde realmente está el agua. Y si no está el agua, pues estamos en problemas. Pero estos ríos de agua que vienen y que mojan los páramos y que gota a gota van recogiendo todo el agua, pues vienen del Amazonas. Y el Amazonas se está quemando. Y Leticia está prácticamente, es un puerto seco hoy por hoy. Yo creo que quienes han cruzado el Magdalena en algunos momentos han visto que apenas es un río menor que vuelve y se crece por las inmensas crecientes de lluvias que hay, pero igual se agota el agua. Estos ciclos del agua se han alterado y se han cambiado. Cuando se cambian los ciclos del agua y del aire, estamos mal. Pero tenemos que hacer conciencia profunda de que esto es una realidad mundial, que esto es una crisis planetaria que envuelve todos los nichos ecológicos, todos los sistemas de agua, todos los sistemas de viento, que todas las químicas y físicas que se producen por 15.000 años que estuvieron estables se están rompiendo. Petro lo que enuncia ahí como tema central es que no es la humanidad la que ha hecho este desastre, que no es como que somos los seres humanos, sino que aquí hay unas huellas donde hay un responsable de esto. Y ese modelo se llama el modelo capitalista de producción, porque es un modelo que es infinito en la reproducción de sus fuerzas productivas. Todos los días hay innovaciones, todos los días una máquina queda en desuso porque aparece una mejor. Todos los días hay 1000 variedades de productos. Usted puede elegir mínimo 30, 40 marcas de pastas dentales, de cremas dentales. Usted puede elegir cualquier cantidad y variedad de jabones. Usted puede elegir cualquier cantidad, todos contaminantes. El plástico más presentable y bonito para presentar un caramelo, que nos lo comemos y ese plástico desechable va a durar 100 años. Podemos decir que en el modelo capitalista de producción, lo que más va a durar más que nosotros, que nuestros propios huesos, es nuestra basura. De eso es que habla Petro. Pero lo que él está diciendo es el sistema capitalista es el responsable de la huella de las economías fósiles. Porque el capitalismo para optimizar la producción usó las energías fósiles para poder producir. No solo es la maquinita que produce tal o cual cosa, sino es máquinas gigantescas que producen otras máquinas que son capaces en cosas de días de transformar todo un nicho ecológico, coger y atravesar un río, una draga, y en cuestión de meses haber volteado todo el lecho del río en busca de oro, y si lo encontraron, meterle mercurio y contaminar esas aguas que además las ha revolcado, y al final tener contaminantes que afectan la salud de los ribereños. ¿Por qué los indígenas resultan con problemas graves de salud? Porque es en el Amazonas y porque son en las zonas marginales donde ellos habitan, no solo los campesinos, los indígenas, sino los colonos, que resultan enfermos porque es que resulta que no hay un solo nicho o un hilito de agua que no esté contaminado por mercurios o por minerías extractivistas. Entonces, de esto es que se está hablando. O cambiamos la fuente energética, es decir, las fuentes energéticas fósiles, carbón y petróleo, por energías menos contaminantes, porque la menos contaminante algo contamina, pero viento y sol pues son menos contaminantes que el petróleo, que la gasolina, que el gas mismo. Entonces, carros funcionando full
con gasolina, miles de millones de carros en el mundo, pues están transformando que ese CO2 se va a la parte de arriba de nuestra estratosfera y nuestra atmósfera, y aunque no respiramos, aunque sí lo hacemos en las ciudades, que nos asfixiamos con la contaminación, no solo los ojos, sino la garganta, muchas enfermedades ya casi profesionales de ser citadinos, pues eso es lo que está alterando esto. Entonces, Petro insiste en que es una campaña global o el exterminio, o cambiamos las fuentes fósiles, o cambiamos las fuentes energéticas y el modo de producción que hace que eso, eh, todo sea producción de mercancías para el consumo, para aumentar las ganancias, para hacer que la acumulación de capital sea cada vez más y más y más grande. Entonces, una de las grandes críticas que se le hace a esa visión de que la humanidad es la que ha cambiado, es la que el antropoceno no vino. El ser humano se ha destruido mucho del planeta, lo hemos consumido, lo hemos alterado. Hay una propiedad que es la propiedad homeostática, que hace que no importa qué frío haya afuera o qué calor haya, siempre mantenemos la temperatura interna regulada. Y eso le permitió al hombre habitar fuera de ciertos espacios y nichos ecológicos, habitar el mundo, el planeta. Y eso de llegarle a todos los lugares del planeta ha provocado que nosotros hayamos extinguido muchas especies por el abuso que hemos tenido, del consumo que hemos tenido. Muchos bosques se han desaparecido, con ellos todas las especies que habitaban esos bosques. Al irse en los bosques se van los ríos, se van las fuentes hídricas. Entonces, es importante reconocer que Petro Abad tiene un eje temático mundial que está hablando de que la inteligencia artificial puede desplazar miles y millones de empleos, porque una máquina puede hacer el empleo de 100, ocupar y hacer lo que hacen 100 obreros. Eso lo vemos en los grandes complejos, por ejemplo, de producción de carros, donde hoy todo lo que se hace cuando se meten partes en un lado y sale carro en el otro, que es el sistema fordista, ya no es la fuerza humana y el conocimiento humano incorporado manejando una máquina, sino que desde una central se manejan todas las máquinas y las secuencias automatizadas para que cuando sale, se ponen latas y productos a un lado y sale carro al otro, todo ese proceso se puede hacer sin la fuerza laboral. O sea que la fuerza humana como un medio de producción está dejando de usarse por la inteligencia artificial. Bueno es que así sea, pero ¿y entonces la gente de qué vive? Esa es la gran pregunta. Cuando el neoliberalismo que acaba es reciente, la instalación del neoliberalismo tiene 30, 40 años, pero ha sido la fase más acumuladora de capital que ha habido. Pero no solo acumula capital, no solo es capital financiero, sino que hoy estas grandes industrias, estas grandes fábricas son acumuladoras esencialmente de tecnologías. Y este capital tecnológico es un capital del que se apoderaron y del que también manejan. Entonces, hoy las grandes revoluciones son en el nivel de las tecnologías de punta. Y las tecnologías de punta solo hay los mismos que él dice que tienen en sus manos destruir el planeta, que es el 1% de los dueños del mundo, son los mismos que son los dueños de los grandes medios de comunicación y de las grandes tecnologías. Eso de los saberes tecnológicos es una cosa que está increíblemente concentrada. El sur global que llaman, que es Asia, África y América Latina, pues no tenemos cómo producir eso, porque eso es conocimientos acumulados y costosos, que implican un proceso de mejoramientos y de afinidades y de usos extensivos. Hoy tenemos que las hegemonías mundiales se disputan son espacios territoriales, capitales financieros, grandes recursos energéticos y grandes recursos que se requieren para la producción mundial. Y es con eso que se ha pretendido atacar a Rusia, que es uno de los grandes poseedores de materias primas, grandes poseedores de fuentes energéticas de carbón, perdón, de gas y de petróleo. Por eso se ve la puja que hay frente a Venezuela,
que siendo un país rico tiene crisis de hambre muchas veces. Pues vimos salir un montón de gente porque los aislamientos y errores también del modelo económico pues llevaron a Venezuela, un país de grandes recursos, a tener unas crisis increíbles. Que hoy esté saliendo no quiere decir que la crisis no la hubo. Bueno, estas grandes disputas, que son las de las guerras modernas, que Petro alude como guerras posiblemente mortíferas para la humanidad, en tanto guerra nuclear, vienen acompañadas de eso de la inteligencia artificial como el gran peligro de mayor pobreza para el mundo, porque se va a seguir aumentando la capacidad productiva con menos uso de fuerza laboral y el menos uso de esa fuerza laboral, aparte de esa ideología neoliberal que él describe también, pues está llevando a más pobreza, a más generación de exclusión, a que los grandes sectores marginales de la humanidad, los condenados de la tierra que hablaba Frantz Fanon, se estén aumentando y haya no solo los problemas de la pobreza que contrae, sino que también esta globalización es una globalización que en la medida de la precariedad de los nichos ecológicos van a hacer cambios que pueden producir virus mortales, profundamente mortales. Ya lo probamos con el COVID-16. El COVID-16 fue un anuncio, un preludio de lo que puede pasar por los cambios en los nichos ergoecológicos que tiene la humanidad. Es decir, o se hace un uso adecuado o se hace un cambio de fuentes energéticas o vamos a estar enfrentando muchos fenómenos que van a afectar la humanidad. Yo voy a enumerar, quería insistir en estos puntos, en el de la paz, la guerra y la democracia como los lugares fundamentales que tenemos como estrategia, pero Petro se ha planteado mucho más cosas que quizá no le hemos dado el realce o no han sido estudiadas o no han sido enunciadas de una manera sistemática. Él lo ha hecho en distintas charlas aquí y allá y aquí en la revista nos hemos dado la tarea de como de enumerarlas en conjunto. Él plantea, por ejemplo, recuperar la vocación agropecuaria para la autonomía y la seguridad alimentaria. Esto tiene que ver con la silvoganadería, hacer ganadería menos extensiva y más intensiva. Él plantea ampliar la frontera agrícola. O sea, la frontera agrícola es recuperar las tierras que muchos en el modelo económico y en el régimen político anterior hasta él, pues lo que hubo fue terratenientes que tenían grandes extensiones de tierra improductiva, aunque fueran productivas, no las ponían a producir y eran simplemente paisaje. Y estas tierras fueron logradas o mediante una contrarreforma que trajo el uso del paramilitarismo en los territorios o de adquisición de grandes extensiones por cuenta del lavado de activos que venían del narcotráfico. Entonces, es muy importante esto de ampliar la frontera agrícola porque somos un país con vocación agrícola, con capacidad agrícola y que tenemos conocimiento de eso, aún a pesar del cambio climático. Se plantea una política de preservación de nuestros parques nacionales, no dejar que nuestros parques nacionales se degraden. Y una cosa fundamental, delimitar y llevar a cero la deforestación en el Amazonas. Nuestras aguas, por ejemplo, en Bogotá, que empezaron los racionamientos, es porque hay racionamientos porque primero no hubo cuidado de nuestras fuentes hídricas. Nunca se le puso cuidado a realmente preservar los bosques y preservar nuestra Amazonía. Eso era entre el que pueda y que saque lo que quiera. Entonces, creo que se ha reducido drásticamente esa deforestación, creo que se está ampliando la frontera agrícola, pienso que los parques nacionales empiezan a tener cuidados y se plantea una reforma agraria complementaria para quitar la presión del campesinado pobre y sin tierras para que realmente ellos sean los que amplíen la frontera agrícola. Petro habla también en otro punto crucial que es el de la cuarta y quinta revolución industrial, que es que si
mínimo nosotros no somos una sociedad del conocimiento, que entendemos la cibernética, que entendemos de tecnologías de punta, no vamos a aproximarnos a la modernidad. No vamos a poder llegar a traer al país los beneficios que ha traído la revolución tecnológica en los países del primer mundo, en el norte global, donde está Europa, está Estados Unidos y donde están realmente las tecnologías de punta. Aunque no las produzcamos, podemos acceder a esas tecnologías. Pero si no creamos una sociedad del conocimiento, que es que nuestros jóvenes, nuestros niños, puedan ir a colegios de manera gratuita y puedan ir a las universidades de manera gratuita y multiplicar por ciento nuestras universidades y nuestros centros educativos con centros de, de fuentes que permitan la comunicación vía Internet. Porque es que hoy la comunicación ya no es la comunicación de los gritos ni es la comunicación de las carticas o de los telegramas. Hoy hay que estar metidos en las redes Internet, hay que estar metidos en las redes sociales. Y casi todos los conocimientos están hoy a disposición, pero a través de redes. Están en el Internet, están en Google, están en un montón de aparatos con los cuales los centros de educación modernos educan a su gente. Tenemos que poder hacer que nuestra sociedad crezca como una sociedad de conocimiento, que podamos atraer la inteligencia artificial a nuestros centros de formación. Estamos lejos de que nosotros produzcamos cibernéticas y tecnologías de punta para desplazar los grandes momentos en los que los trabajadores puedan desplegar su actividad laboral para ganar su sustento. Eso todavía es posible en el campo, en muchas actividades en las ciudades, de poder hacer emprendimientos que no usen tecnología, pero que aporten mano de obra para agregar valor agregado a nuestros productos y poderlos exportar y consumir nosotros mismos. Entonces, tenemos que hacer una asimilación de los capitales tecnológicos y también de los capitales financieros. Tenemos que atraer inversión. Tenemos que acceder al Internet de las cosas, esas tecnologías que hacen que las cosas tengan una inteligencia artificial contenida y que podamos trabajar con este tipo de elementos, porque son elementos que van a servir, por ejemplo, para el bienestar doméstico. Un computador no es el único que tiene inteligencia artificial. Una tostadora puede tener inteligencia artificial, una lavadora, una secadora, todos los utensilios pueden tener inteligencia artificial. Y ese Internet de las cosas debería estar al alcance de todos los sectores. Pero la pobreza infinita del neoliberalismo va a impedir que tengamos ni siquiera lo mínimo, va a impedir que tengamos siquiera lo mínimo de educación, de techo, de movilidad. En Colombia se empieza a ver el uso de tecnología 5G, cosa que es muy productivo. Entonces, fíjense que Petro se ha planteado esto como un problema fundamental y sustancial de nuestros programas de gobierno. Él plantea, pues lo que en esencia es un sistema dual, ¿no? Él plantea que es imposible eliminar la propiedad privada, la iniciativa privada debe también existir, que la alianza de lo público y privado debe profundizarse, pero que haya un Estado que piense en las necesidades sociales, que cubra necesidades sociales, como por ejemplo esto de la pensión para nuestros envejecientes, para nuestros viejos y nuestras viejas, como él los llama, pero los dice con cariño. Es necesario que la gente reciba mínimos para su consumo de supervivencia, de poder supervivir. Entonces, esto de los sistemas duales, en el sentido de la coexistencia de lo público y lo privado, no debe ser desechado. Él no está planteando un sistema de eliminación, por ejemplo, de que los privados no puedan prestar servicios de salud, pero lo que no se puede convertir es las platas públicas en privadas sin que el privado siquiera ponga un peso, en cambio sí maneje superbillones y además se lo roben. Se está planteando un tema fundamental
que es el de los estados industriosos, y es que la industrialización para el desarrollo sostenible debe provenir del Estado, obviamente de la iniciativa privada también, pero es el Estado el que debe favorecer la recuperación, el inicio o el fortalecimiento de lo que exista en sectores industriales. El sector manufacturero se ha desplazado porque todo lo traemos por contrabando y no somos todos. Son 2, 3 contrabandistas mayores que traen millones de millones y se enriquecen eludiendo impuestos y quitándole mano de obra, quitando mano de obra a sectores que realmente están produciendo. El sector textil colombiano se fue a pique porque ahí estaba mostrando el otro día Bolívar, el ex senador Bolívar, todas las incautaciones que se hacen de contrabando y son miles de millones de metros de tela que entran y que obviamente rompen las cadenas productivas de nuestro proceso manufacturero, nuestro proceso textil, de nuestras producciones de cosas, farmacéuticos incluso. Entonces, yo dejo como enunciado esto ahí. Sí, él plantea cosas también como profundas en ese sentido de que todo bueno, se habla de reformas, hay que reformar el Estado, hay que hacerle reingeniería al Estado, hay que ver si nuestra Procuraduría sirve para algo. Muchos sectores quieren que se quite, incluso Vargas Lleras, que acaba de nombrar 2 candidatos para tener procurador. Curiosamente, la política por un ratico lo lleva a hablar de que se debe acabar la Procuraduría. Hay que hacer reformas profundas en el Estado. La Fiscalía, la Procuraduría, las veedurías ciudadanas no funcionan. Cuando hay tanta corrupción, ¿por qué estos aparatos no sirven para combatir la corrupción? ¿Por qué no sirven, en vez de estar tan politizadas las cortes y politizados eh, digamos, superministerios, porque manejan más gente que un ministerio y más presupuesto que un ministerio? ¿Por qué no reformarlos? Porque allí están los grandes centros de la burocracia que vive del Estado, la esquilma, la roba y no pasa nada. La corrupción es de lo peor que hay en Colombia. Se la pueden robar y no pasa nada porque nadie paga realmente lo que tiene que pagar y no devuelven platas. Entonces, esto de estas reformas, las reformas profundas que propone, hay que acompañarlas. Hay que movilizarse en torno a eso. Porque es que estos son los cambios secuenciales que van a hacer que si logramos un gobierno del 26 progresista, que continúe esta línea, que no solo que la continúe, que la cambie si es necesario en muchos puntos y que la mejore. A eso es a lo que debemos aspirar. No mirar para atrás con modelos económicos trasnochados, neoliberales, empobrecedores y regímenes políticos que más llegaron cercanos al fascismo y al genocidio que a representar y proteger los intereses de los sectores menos favorecidos y de los más favorecidos también. Porque es que esto no es una campaña para que los ricos no existan, es una campaña para que haya mayor redistribución de la riqueza en Colombia. Estos son programas de reformas que nos sirven a todos. Que haya errores aquí, errores allá, pues corrijámoslos, participemos. Nosotros como revista vamos a seguir analizando el conjunto de estas reformas y me pareció oportuno referirnos a estas cosas que de pronto Petro habla, que tienen una explicación académica, política y social profunda, pero como es un discurso, pues no puede detenerse a hacer todo el proceso educativo que eso implica. Vamos a tratar, al menos por raticos, a medida que las coyunturas lo vayan permitiendo, que nuestra revista Contraportada se apersone de analizar estos proyectos, estos programas, estas reformas y estos transversalidades de los grandes propósitos de los gobiernos del cambio. Les agradezco muchísimo la atención. Si llegaron hasta aquí, espero sus comentarios, esperamos que ustedes participen y los vamos a invitar próximamente a que hagamos de la revista Contraportada un proyecto participativo, un proyecto donde nos reunamos, comentemos y todo. Vamos a tener una sesión, por lo menos inaugural. Esta semana nos tocó por varias razones aplazarla, pero para la próxima estamos citados. Próximo domingo les avisaremos con tiempo el sitio, lugar y el sitio es el internet, pero les mandaremos los links
y les mandaremos todo para que nos podamos reunir. Muchísimas gracias y espero que podamos tener semana a semana este encuentro con nuestra revista que quiere trabajar por ustedes y para ustedes. Muchas gracias.